30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este programa de hoy, domingo 29 de mayo. Estamos en vivo como todos los domingos aquí en 30:30 a través de TSI. Tenemos el tema del momento. Tenemos protagonistas con todas las opiniones habidas y por haber sobre ese tema del momento. Y el tema del momento obviamente tiene que ver con lo que ocurrió en el Congreso Nacional esta semana. Porque la bancada del Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras aprobaron un decreto ley para conferir un estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, una dependencia del Ministerio Público. Ya entramos en detalle. Antes, mis distinguidos invitados esta noche, a quienes les agradezco públicamente que estén aquí. Don Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal. Don Mario, bienvenido. Gracias, Edgardo. Agradecerle a usted por la participación de hoy. Me agrada estar con el doctor, mi buen amigo. Igualmente a los compañeros que están a través de vía Zoom, así es que un placer estar con usted. Gracias, don Mario. El doctor Yavés Avillón, diputado de Libre por el departamento de Comayagua y miembro de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional. Doctor, bienvenido. Gracias, Edgardo. Siempre es un gusto estar en su tan visto y gustado programa. Y saluda a los compañeros que están en su departamento, así como el compañero, pues, jefe de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura. Muchas gracias, doctor Yavés Avillón. Saludamos en el departamento de Cortés, allá en San Pedro Sula. Saludamos a la abogada Fátima Mena. Ella es diputada del Partido Salvador de Honduras por el departamento de Cortés. También ella es integrante de esta comisión anticorrupción. Abogada Fátima Mena, buenas noches, bienvenida, como siempre. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Un saludo de San Pedro Sula. Saludo a mis compañeros congresistas, a mi compañero de comisión, al doctor Yavés Avillón, al jefe de la bancada del Partido Liberal, al señor Mario Segura y bueno, a Tomás Zambrano, que entiendo que también nos acompañará vía Zoom. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias, abogada Mena. En efecto, desde Departamento de Valle, Nacaome Valle, nos acompaña el jefe de la bancada del Partido Nacional, don Tomás Zambrano. Abogado, bienvenido. Buenas noches, Edgardo. Saludos desde Nacaome a los compañeros diputados, Segura, Yavés, Fátima y lo más importante, el pueblo hondureño, para escuchar cuáles son las posturas, las posiciones y cuál es el rumbo que lleva este gobierno al país, de este gobierno de la Alianza, de Libre, y preocupados todos, Ricardo. Importante este espacio para compartir hoy. Muy bien, gracias a todos por estar aquí. Voy a pedir, como son 4 invitados y el tema es sumamente importante y también tenemos opiniones que vamos a incluir aquí para enriquecer la temática, les voy a pedir muy respetuosamente, por favor, brevedad en sus intervenciones, que sean muy concretos en sus reflexiones, en sus opiniones, para que tengamos no solo un programa dinámico, sino que además tengamos un programa muy equitativo en la intervención de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Así que, por favor, muchas gracias. Bueno, entramos en detalle. El Congreso Nacional, la bancada del Partido Libertad y Refundación, porque no puedo decir el Congreso Nacional porque no fue una votación de todos los partidos, ni fue una votación unánime, sino que fue la bancada del Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. No sé si hubo votación de otros diputados. Sí, liberales. ¿Liberales también? 7 liberales. 7 liberales también, 7 diputados liberales, ya lo vamos a explicar. Aprobaron un proyecto de decreto para conferir un estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, es una dependencia del Ministerio Público. Algunos lo han calificado como una lucha contra la corrupción, que es necesario hacerla, porque el Ministerio Público ha quedado a deber en el tema de la corrupción. Bueno, esa es una opinión. Hay otra opinión de que se trata de un golpe técnico y una paralela al Ministerio Público, al propio fiscal Óscar Fernando Chinchilla. Voy a leer el primer artículo para que luego tengamos la opinión de cada uno de nuestros invitados esta noche. Esto ya fue aprobado. El artículo número 1 dice lo siguiente: que la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, dependencia del Ministerio Público, podrá ejercer la acción pública penal de oficio en los casos de corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción, sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general ni de ninguna otra autoridad, tal como ha sido la dinámica normal de trabajo con el resto de las fiscalías comunes, fiscalías locales, regionales, fiscalías especiales y unidades especiales en todo el país. Doctor Yavés Avillón, su explicación a este primer artículo. ¿Qué es lo que se busca con esto? Para ponerlo en contexto al pueblo hondureño, la UFESIC,
que ahora se llama UFERCO, fue creada cuando vino la MASI, 2016-2017. Esa unidad especial se agregaron a las otras unidades de la Fiscalía, Fiscalía del Ambiente, Fiscalía de Delitos Comunes, etcétera, etcétera. Todas las otras entidades de la Fiscalía. Pero la UFESIC en aquel momento tenía cierta independencia presupuestaria. Recuerde que habían recursos también de la cooperación internacional por parte de la MASI. Ellos hacían la acción acusatoria y llevaban esos casos de impacto sin tener que pedir permiso como lo están haciendo ahora. ¿Qué ocurrió? Cuando se iba avanzando en muchos de los casos de corrupción, se tenían ya identificado e incluso iban a haber pliegos ya de responsabilidad a altos funcionarios, incluyendo diputados. ¿Qué es lo que ocurrió? Miraron como esta unidad fiscal que tiene cierta independencia un peligro. Y fue ahí donde, incluso en el Congreso Nacional, ahí está la bancada del Partido Nacional que votó en contra de la MASI, ahí están algunos compañeros de otros partidos que votaron en contra de la MASI. Entonces desarticularon esa fiscalía que ya tenía pliegos de responsabilidades bien encaminados contra altos funcionarios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se creó la UFERCO, pero la UFERCO le pusieron un montón de candados, uno de los cuales es un reglamento interno que les impide a ellos hablar de casos de alto impacto, le impide a ellos actuar de oficio como actúan las otras fiscalías. Las otras fiscalías no andan pidiendo permiso, sino que ejercen la acción acusatoria sin estarle pidiendo permiso al fiscal general. ¿Y qué pasó con la UFERCO? La debilitaron. El personal prácticamente fue disminuido a un 50%. Los sueldos de estos compañeros fiscales también, y la unidad como tal, porque son fiscales anticorrupción certificados por la MASI y jueces anticorrupción certificados. Entonces, desmontaron prácticamente la unidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Algunos dicen que es una paralela, es totalmente falso. Si leemos que en su totalidad el artículo, ahí en ningún momento se dice derogar el artículo 232 de la Constitución de la República, que es lo que le da vida al Ministerio Público. Simple y sencillamente se le están quitando los candados para que Luis Javier Santos pueda hablar con la propiedad de él ser el director de esa unidad especial y que ellos puedan actuar ya de la forma expedita como lo manda la ley. Un fiscal debe actuar no pidiendo permiso. Claro, el mismo proyecto de decreto lo dice, va a avisar a la unidad coordinadora de fiscales los casos que van a empezar, como dicen, a develar, o los casos que van a empezar a investigar. Entonces, en la medida vayamos desarrollando el tema, se van a ir dando cuenta que esto en ningún momento es una violación a la Constitución, que en ningún momento se necesitaba mayoría calificada, porque no estamos modificando ninguno de los artículos de la Constitución de la República. Resumo, quitar candados, que pueda actuar de oficio sin pedir permiso. Exacto. Muy bien. Don Mario Segura. Mire, me gustaría, y tal vez la compañera Fátima o Tomás tienen a mano la ley constitutiva de la Fiscalía, y que se remitan al 228, por favor, guión 93, al artículo número 8. El artículo número 8 es claro y obliga que cualquier fiscal oficiosamente tiene que hacer las funciones que la Constitución y que esta ley ya le prevé. Así es de que no tiene por qué pedir permiso. Y le voy a poner un ejemplo aquí al compañero Llave. Se dice que lo que se está haciendo es porque no hay eficiencia en la UFERCO, porque no tiene las herramientas necesarias para poder desarrollar el cargo que le corresponde. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Sabe usted cuántas mujeres fueron muertas el año pasado? 318 mujeres. Cada 27 horas y 33 minutos murió una mujer. Y el 95% de esos casos no han sido resueltos por la Fiscalía. Entonces tenemos que traer también a la Fiscalía de la Mujer para que nos dé resultados. ¿Sabe usted que existen 15.616 denuncias en la Fiscalía de maltrato, de violaciones y de violencia doméstica, y que el 95% igual no han sido resueltos? Ocupará esta Fiscalía también que la llevemos al Congreso Nacional para darle un tratamiento especial, para darle un nuevo presupuesto, para darle una autonomía. ¿Sabe usted cuántas manzanas de bosque son taladas en Honduras?
6.517 hectáreas de la Fiscalía del Ambiente. ¿Y qué hace la Fiscalía del Ambiente? Habrá que llevar a la Fiscalía del Ambiente al Congreso también para darle un tratamiento especial. La ley es bien clara. Nosotros como Partido Liberal queremos dejar clara nuestra posición. Estamos y vamos a apoyar la lucha contra la corrupción, pero con cartas claras, ¿verdad? La Constitución es clara, la ley constitutiva de la Fiscalía es clara, su reglamento interno es claro. El problema que existe entre ellos, Edgardo, son problemas internos. Ahora, si esta empresa tiene un problema, ¿ante quién tengo que recurrir yo o ante quién recurre usted? Ante el gerente de la empresa. Nosotros la propuesta que hicimos como Partido Liberal, traigamos al fiscal al Congreso para que el fiscal nos explique por qué no funciona la Fiscalía Especial contra la corrupción, la UFERCO. Esa ha sido la posición del Partido Liberal. Nos retiramos a las 7 de la noche, fuimos a una reunión de bancada, la mitad de ellos se convencieron en votar a favor, la otra mitad no, y así fue que sucedió la votación que se dio ese día. Pero no es que nosotros estemos aquí encubriendo a corruptos, simplemente queremos que las cosas se den con claridad. Y yo le invitaría a que nos presenten la ley de la Fiscalía, el 228-93, y que leamos el artículo 1, el artículo 5 y el artículo 8. Y va a ver usted que están claras cuáles son las funciones de los fiscales en torno a la lucha contra la corrupción y las funciones que la Constitución así le designa. Abogada Fátima Mena, su opinión. Bueno, primero que todo quiero señalar de que lo que hemos nosotros aprobado esta semana es una ley que viene a fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, porque le estamos dando a la UFERCO, que es la unidad especializada para desarticular redes de corrupción, esa posibilidad de que ellos puedan trabajar como lo hacen las otras fiscalías. Usted, de forma muy articulada, licenciado Melgar, leyó el artículo 1, a donde dice de que ellos van a actuar como actúan las fiscalías comunes, fiscalías locales, fiscalías regionales. Al compañero Segura yo le quiero decir, las mujeres, por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer, para poder presentar un requerimiento, ellos no tienen que ir a pedir permiso al fiscal general ni al director de fiscales. La Fiscalía del Medio Ambiente tampoco tiene que ir a pedir permiso, porque ellos pueden realizar sus investigaciones en el marco de su mandato, cuando es un delito ambiental, en el caso de las mujeres, cuando es muerte violenta o violencias hacia las mujeres, y por eso es que este proyecto lo que viene a hacer es que ante el evidente maltrato que está recibiendo la UFERCO, que la están queriendo ahogar para que ellos no puedan investigar, entonces ahora nosotros le estamos diciendo, ellos van a tener el mismo nivel que tienen las otras fiscalías. No es cierto, le miente al pueblo hondureño quien dice que nosotros estamos creando otro ministerio público. Nosotros respetamos la institucionalidad, y es que uno de los problemas fue que el Partido Nacional hace ya más de 8 años realizó una reforma a la ley del Ministerio Público donde debilitó la institucionalidad y empezó a concentrar poderes en los titulares, como hemos visto que fue el modus operandi durante estos 12 años de narcodictadura. Hoy nosotros le estamos dando una atención muy especial a la UFERCO, porque está siendo maltratada. ¿Cuál es el estado de necesidad de apoyar la UFERCO? Bueno, de que no lo ha querido hacer la institucionalidad. Ante esa necesidad, el Congreso Nacional reacciona con una ley que más adelante, por el orden que veo que lleva el debate el licenciado Melgar, vamos a discutir el tema de la temporalidad. Pero básicamente es permitir que la UFERCO investigue casos de alto impacto y que desarticule redes de corrupción. Un caso emblemático que ha generado mucha discusión en los últimos días, el caso de Hospitales Móviles, por ejemplo. Hospitales Móviles era un caso de alto impacto y evidentemente había una red de corrupción mucho más allá de los 2 judicializados, pero no se le permitió a aquella unidad fiscal, legado del esfuerzo popular de la UFESIC Maxi, para que pudiera investigar este caso y poder judicializar este caso. Nosotros estamos
protegiendo el legado de la UFESIC Maxi. Creemos que ellos son el personal especializado, entrenado para realizar el trabajo, y además estamos allanando el camino para que pronto pueda venir una CICIA en el país y que pueda coadyuvar esfuerzos con estas unidades, pues que ya tienen experiencia desarticulando redes de corrupción en Honduras. Gracias, abogada Mena. Abogado Zambrano. Bueno, agradecer, Ricardo, y un par de preguntas al aire. ¿Cree el pueblo hondureño que esté equivocado el mismo Ministerio Público que emitió mensajes de la violación a la Constitución y a la independencia del Ministerio Público? He escuchado expertos de ACJ también pronunciándose, he escuchado gente del CNA, escuché al presidente del Colegio de Abogados, he escuchado a constitucionalistas criticando la ilegalidad de esta reforma. Hoy estamos políticos y entre políticos cada quien habla sus segmentos, pero le digo a los hondureños que nos escuchan, ellos han estado atentos a los pronunciamientos de gente fuera del Congreso, fuera de los partidos políticos, y todos esos hondureños que son expertos en la materia, todos han mencionado, y usted los ha tenido en sus programas, en hoy mismo, mañana, tarde, durante el mediodía, y absolutamente todos se han pronunciado que es ilegal e inconstitucional y que es una paralela al Ministerio Público. ¿Qué es lo grave de esto, Edgardo? Viola el artículo constitucional, el 232 constitucional, que da la independencia al titular del Ministerio Público, habla de la independencia administrativa, del ejercicio de la acción penal pública, la ley habla de la unidad de actuaciones, o sea, son tantos principios que viola este decreto que lo que viene es a nombrar y montar una paralela. ¿Y una paralela por qué? Primero, este gobierno de Libre y su alianza, que todo lo hace a la fuerza, y si no lo consigue a la fuerza, lo hace de la manera ilegal. ¿Qué es lo que hizo, Ricardo? Primero, quiso destituir al fiscal general. Al no conseguir la mayoría calificada, monta y nombra una paralela la semana pasada. Y esas paralelas ya son normales. Imagínense, aquí en el programa tenemos dos compañeros que respeto mucho. Yavés Avión es vicepresidente legítimo, electo por 79 votos. La compañera Fátima es vicepresidente de una junta directiva ilegal electa por 49 diputados, por 44, 49 diputados. Entonces, este gobierno nos lleva de ilegalidad en ilegalidad. Nosotros, como bancada del Partido Nacional, lo que establecíamos de propuesta que se llevaran a cabo consenso y que esta reforma se requiere, sí o sí, mayoría calificada, 86 votos se requiere para poder llevar a cabo esta reforma. Y como ellos son los que interpretan, ellos dicen que solo es mayoría simple, pero realmente, Edgardo, lo han dicho todos los abogados expertos en la materia, que esto atenta contra la Constitución, violenta la independencia del fiscal general y es para tener un control político acusatorio, porque aquí lo grave de esto no solo es esta reforma, es lo que se viene. Este gobierno, que es de izquierda radical, va con una agenda de perseguir a todo aquel que se levante en contra. Y no solo hablo de nosotros los políticos, Carlos. Hablo de usted como periodista. Hablo a todos los medios de comunicación, dueños y periodistas, este gobierno los va a querer silenciar. Hablo al sector privado, este gobierno los va a querer silenciar cuando se estén oponiendo a algunas reformas o implementar algunas decisiones. A las iglesias, este gobierno las va a querer silenciar y ya miramos, ministros de este gobierno denunciando a pastores en el Ministerio Público, queriendo y presionando que les presenten requerimiento fiscal a pastores que pronuncian un discurso en contra de este gobierno. Van contra sectores sociales, contra los políticos, diputados, alcaldes. En fin, este gobierno lo que quiere instrumentalizar es una persecución política selectiva, Edgardo, y aquí hay que dejar constancia porque lo que se nos viene con tantas ilegalidades, junta directiva ilegal, procurador ilegal, pacto de impunidad grave, el tema ahora de una paralela del Ministerio Público, lo que se nos viene, escuche bien, amigo que nos escucha, es el camino a una constituyente. Ahí quiero ver a Fátima y a los PSH, que jamás decían que iban a acompañar gobiernos ilegales y que jamás iban a acompañar una ilegalidad y que no iban a apoyar ninguna constituyente. El camino para el cual nos llevan este país es hacia una constituyente, Edgar. Y esto nos llama a que tenemos que trabajar por este país, todos indistintos de colores políticos, para no perderlo con esta gente. Otro dato interesante de este es un decreto ya aprobado, ¿verdad? Sí, ya está aprobado. ¿Ya ha sido publicado en la Gaceta?
Desconozco. Ricardo, pero aquí si está fue. el artículo 8 que yo le decía. Perdón. Permítame hacer una pausa comercial para hacer Este es el que pone en claro y en contexto qué es lo que está pasando. Permítame hacer un corte comercial y ya lo vamos a mostrar. Solo quiero referirme a este otro punto y esto lo vamos a pasar un poco rapidito. El personal de la UFERCO, dice también parte del artículo 1, el personal de la UFERCO también podrá apersonarse a cualquier institución pública o privada a realizar operativos de decomiso de documentación, evidencia o cualquier elemento de prueba cuantas veces sea necesario. Esto dice el parte final del artículo número 1 de este decreto que fue aprobado. Sí. Vamos a la inversa. Abogado Tomás Zambrano, brevemente, un par de minutitos, por favor, luego la abogada Mena, don Mario, y cerramos con don Yahvé. Adelante. Bueno, en el tema, mire, Edgardo, la Constitución establece la independencia en el tema administrativo, personal y en la misma ley del fiscal general, que es el titular. Con este tema del personal establece un principio de inamovilidad. O sea, el fiscal general ni los requerimientos ni el tema de administrativo o sanciones administrativas de personal podrían aplicarle, en pocas palabras, al personal de esta unidad. Le están dando inmunidad, están blindando cualquier acción, aunque abusen, esta gente estaría estableciendo inmunidad. Y para darle inmunidad a una persona, recuerden, los políticos hace 15, 20 años tenían inmunidad, se derogó en la Constitución. Y con esto no es más que darle inmunidad a un funcionario del Ministerio Público que no la tiene ningún funcionario en la actualidad. Abogada Mena. Bueno, yo primero quiero decir de que el mensaje que está enviando el diputado Tomás Zambrano es un mensaje político, un mensaje de sembrar miedo a la comunidad internacional, a los hondureños y hondureñas, a los empresarios, sobre lo que este gobierno puede hacer. Yo creo que este gobierno ha demostrado con acciones que es un gobierno que se acerca al pueblo. Es un Congreso Nacional que ha priorizado temas que el Congreso Nacional de Mauricio Oliva Herrera, en el cual pues el compañero Tomás Zambrano participó como directivo, pues realmente nunca quisieron apostar. El Congreso Nacional fue el principal aliado de la red de corrupción de este país, y eso se tiene que decir. Mientras la UFESIC y la MAXI se mataban trabajando, judicializando casos, en el Congreso Nacional lo único que habían eran pactos de impunidad. Si no recordemos el caso Red de Diputados. De hecho, tenemos el caso Pandora, el caso Caja Chica de la Dama, entre muchos otros. Cada vez que la MAXI y la UFESIC, y ahora es la UFERCO, daban un paso hacia adelante, el Congreso Nacional les amarraba las manos y muchas veces estuvimos discutiendo este tema. Hoy, este Congreso Nacional del Pueblo que preside el ingeniero Redondo, que es un Congreso Nacional legítimo porque no cuenta con el respaldo del pueblo, pero además legal, porque estuvimos ahí en el Congreso Nacional el 23 de enero, mientras el diputado Zambrano se encontraba fuera de la sede del Congreso Nacional, pero ese no es el tema. Bueno. El tema es que hoy nosotros estamos haciendo las cosas de forma correcta. Muy bien, gracias, y el abogada. tema de la inmunidad que se le está dando, solo con esto cierro, licenciado Melgar, no es una inmunidad, como dice, lo único que se está haciendo es evitando que suceda lo que pasó en CICIG, en Guatemala, que es la persecución a los hombres y mujeres de primera línea, y más adelante podemos seguir desarrollando el tema. Gracias, abogada Mena. Don Mario. No, solo quiero leerle el artículo 8 de la ley de la Fiscalía. Dice, los funcionarios del Ministerio Público actuarán siempre por delegación y bajo la dependencia del fiscal general de la República. Sin embargo, esto es lo más importante, podrán actuar directa y personalmente en los asuntos que así lo requiera el interés público. Si el señor Javier Santos, a quien yo le tengo respeto, y es un fiscal que usted lo conoce, de renombre internacional, no conoce este artículo de la Fiscalía. Si el fiscal le decía, no, mire, no vaya a acusar ahorita a Mario Segura, él no tiene por qué obedecerle, él tiene que obedecer la ley y la Constitución. Y que existe una ley de UFERCO, pero es una ley secundaria. Sobre él está la ley de la Fiscalía, está la Constitución de la República. Oficiosamente él no le tiene que pedir permiso a nadie para ir a actuar. Y aquí lo dice la ley. Y esto sigue vigente, esto no lo hemos cambiado.
Sí, pero en la práctica no se... En la práctica no se hace, tiene toda la razón. Pero ¿a quién le tenemos que reclamar? ¿A quién tenemos que quitar si en la práctica esto no se hace? ¿Quién nombró al fiscal? Lo nombraron ustedes, los periodistas, en el colegio de periodistas, lo nombramos nosotros el Congreso. Y nosotros tenemos el deber de traerlo y preguntarle y decirle, señor fiscal, dice aquí el señor Javier Santos que usted no lo deja trabajar en estos y estos y estos casos. ¿Es cierto o es mentira? Yo creo que en un país serio, yo he visto los debates de Estados Unidos, de las diferentes comisiones. En un país serio es lo que se hace. Usted ha visto los congresos de España. ¿Es aquí por qué no lo podemos hacer? Doctor. Sí, bueno, el mandato... Nadie me contestó sobre esta parte del artículo donde refiere que el personal del UFERCO también podrá apersonarse a cualquier institución pública o privada a realizar operativos de decomiso de documentación, evidencia o cualquier elemento de prueba cuantas veces sea necesario. Yo se la contesto. Mire, ¿qué pasó en un congreso móvil, que ahí estaba también Tommy, en un congreso móvil en Choluteca? Que se levantó botando la mano, sin consignación de nombres. Nosotros, los de Libertad y Refundación, nos salimos y nos acompañaron unos compañeros del PAC, que todavía existía en aquel momento. ¿Qué pasó en ese Congreso Móvil de Choluteca? Mire, ya los requerimientos fiscales estaban ya listos, incluso para acusar diputados. ¿Y qué pasó? Reformaron la ley donde le quitaban potestad al Ministerio Público que fuera a sustraer documentación para poder completar esos requerimientos fiscales. Y le pasaron, quitándole esa acción, que es legal del Ministerio Público, y se la pasaron al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Sabe por qué? Porque ya se tenían listos los requerimientos fiscales, porque muchos compañeros diputados han drenado recursos y no podían justificarlo. En el Congreso, ¿por qué no se habla de eso? ¿Y por qué no dicen eso? Que en el Congreso pasado hicieron eso. Le quitaron esa acción y se la mandaron al Tribunal Superior. El denominado secuestro de documentos. Sí. ¿Y cuál es la otra gravedad del asunto? Mire, reformaron en el 2015 el artículo, un artículo donde se le limita al Ministerio Público sustraer o pedir documentos a la unidad financiera. A la unidad financiera donde solo de 5 años para acá se puede pedir documentos a los bancos. Y cuando dice Tommy que las iglesias, ¿saben por qué? Claro, no se pueden dar detalles de situaciones tan complejas y complicadas que hay. Porque esta red de corrupción, que ya está bien avanzada, las investigaciones implican, lo grave del asunto es que utilizaron el sistema financiero nacional. No solo empresas, sino que un montón de instituciones. Entonces utilizaron para drenar miles de millones de lempiras. Entonces, mire cómo se actúa. El Congreso pasado nos bloqueaba. Avanzábamos una cosa, nos ponían una ley. Se iba avanzando en otra, nos ponían otra ley. Entonces, eso impidió que la UFESIC, que se llamaba en aquel momento, pudiera sustraer esos documentos. Entonces, ese artículo es para que los compañeros, los fiscales anticorrupción, vayan a cualquier institución del Estado a sustraer los documentos. Eso es... O institución del Estado o privada. O privada, porque la misma red ha salpicado, que no tiene idea, ha salpicado a medio mundo, Raimundo. Entonces, por eso hay sectores que están muy preocupados, porque ahora los compañeros van a tener independencia. ¿Y por qué es necesario la inmunidad? Porque miren, en este país, si usted no tiene inmunidad, esos compañeros son estructuras poderosas, pueden tener problemas. Entonces ellos tienen que tener la suficiente confianza de poder actuar en base a ley. Muy bien. Vamos a la pausa comercial. Ese artículo y ese párrafo, Edgardo, ocupa una opinión de la Corte, porque automáticamente contradice lo que establece el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público, cuando va a llevar a cabo un secuestro de documentos, solicita la autorización a los juzgados o a los tribunales. Entonces, ahora con ese artículo no ocuparía autorización de los tribunales de la República y automáticamente reforma lo que dice un código. Esto más, no solo era mayoría calificada. En ese artículo específicamente necesitaba opinión de la Corte porque modifica un código del país. Vamos a un corte comercial. Y tal vez aquí, solo para contestar por ese, justo lo que dice Tomás Zambrano,
Lo que ellos hicieron fue una reforma, y de hecho hay un decreto que es justamente la derogación del 57, 2020 y el 93, 2021, que son de los dos pactos de impunidad que quedaron del Congreso pasado. Ya la Corte Suprema opinó que era importante derogar esas limitaciones que habían al Ministerio Público. Entonces, en función de devolverle esas atribuciones y esas facultades, ya está la opinión de la Corte que dice que es necesario, porque incluso parte de eso lo hicieron a través de la vía de una interpretación, y yo se lo podría estar compartiendo el día de mañana, igual con el resto del pueblo hondureño. Gracias. Y el último segmento que vamos a mostrar del documento, que nos parece también... La reforma. Ya vamos a ir, tenemos que ir a un corte comercial. Es la autorización, si lo pueden poner en pantalla, por favor. La autorización concedida en el artículo 1 de este decreto durará hasta que tome posesión un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto como titulares del Ministerio Público. Es decir, que todas estas atribuciones, esto de quitar el candado, actuar de oficio, sin pedir permiso, va a ser nada más mientras se elige un nuevo fiscal y un nuevo fiscal general adjunto. Correcto. Bueno, ¿por qué esta situación? Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Hemos estado escuchando, evidentemente, a diputados del Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación, Partido Salvador de Honduras y el Partido Nacional opinar sobre esto. Pero en el transcurso de estas últimas 72 horas, también hemos escuchado opinar sobre este particular a algunos abogados, representantes de importantes sectores. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que opina sobre este tema el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales. En lo particular, estamos apoyando todas las iniciativas que vengan en proceso de combate contra la corrupción e impunidad, sobre todo los casos de alto impacto. No obstante, aquí no se trata de estar en contra o a favor, o gallo o gallina. Se trata del respeto al Estado de Derecho y a la Constitución de la República. En ese sentido, creemos que hubo una equivocación por parte del Congreso Nacional a no socializar este decreto para brindar las opiniones ponderadas y conforme a ley de los diferentes organismos como el Colegio de Abogados con tiempo. En segundo lugar, me parece que estas atribuciones que se le están otorgando a la UFERCO no tienen límites, porque establece que no pueden ser removidos, pueden hacer conferencias de prensa, pueden hacer inspecciones a cualquier institución pública y privada, y sobre todo también están inobservando derechos y garantías que también están establecidos del debido proceso para este tipo de investigaciones. Lo que nosotros observamos es que este tipo de atribuciones chocan definitivamente con las atribuciones que tiene el Ministerio Público en su titularidad, porque aquí el Ministerio Público no es el fiscal general, es una institución de orden público que establece en el artículo 232 la defensa y protección de los intereses de la ciudadanía. En este sentido, estas facultades, como hay una titularidad, no se pueden confundir con otra unidad que no tenga ningún control ni límites. A mí lo que realmente me preocupa como el Colegio de Abogados de Honduras y como su presidente es que esto tenga un abuso de autoridad, que no tenga límites y que no tenga controles. Esto definitivamente, y sobre todo que choquen con reformas constitucionales. Si toda reforma viene en el combate a la corrupción, lo apoyamos siempre y cuando no contravengan disposiciones ni garantías constitucionales. En lo particular, creo que no era necesario este tipo de atribuciones, sino únicamente ponerlo a disposición de su reglamentación interna y hacer las modificaciones correspondientes. El doctor en Derecho Constitucional, el abogado Juan Carlos Barrientos. Usted no puede, vía una ley especial, reformar o enmendar la Constitución de la República. El artículo 232 que habla del Ministerio Público lo concibe de dos formas. En primer lugar, como una unidad institucional que tiene la representación de la sociedad y también la acción penal pública. Tomando en cuenta que esta figura del fiscal no solamente es privativa de Honduras y que su organización más bien ha sido copiada de otros países, inclusive en Estados Unidos, los fiscales siempre dependen del fiscal general o del procurador general. El fiscal no se puede disparar él solo porque, repito, hay una unidad institucional. Entonces, la Fiscalía en Honduras fue diseñada para que quien ostenta la representación de la sociedad es el fiscal general.
y este fiscal general a su vez le delega a los fiscales y al director de fiscales la acción penal pública. Si usted a través de una ley pretende independizar prácticamente a la UFERPO, en la forma como está redactado ese decreto, prácticamente están creando una paralela o una fiscalía especial totalmente diseñada al margen de lo que establece la Constitución de la República, y no solo la Constitución, sino que la ley especial del Ministerio Público. Y efectivamente, usted puede darle independencia a toda la fiscalía que usted quiera, siempre y cuando haga la enmienda correspondiente en la Constitución, no a través de una ley especial. Sin embargo, también yo veo contradictorio de que dicen que este decreto únicamente va a tener vigencia hasta que elijan al nuevo fiscal, lo cual significa entonces que el propósito de hacer esto es porque desconfían del fiscal general, porque se supone que el nuevo fiscal que van a elegir no va a tener este problema. Entonces, ¿cómo es eso que lo que ahora va a ser bueno, cuando elijan al nuevo fiscal va a ser malo? La juez de los tribunales de justicia, Carla Romero, abogada Carla Romero. Porque crear esa ley no hace más que violentar la Constitución en, primero, el artículo primero. El artículo primero establece que Honduras es un Estado democrático de derecho. En el Estado democrático de derecho, el imperio de ley es lo que prima. Y como ley suprema, la Constitución de la República y los tratados internacionales. Basándonos en esto, tenemos que establecer lo siguiente. El artículo 232 y 233, primero el 232, crea la figura institucional y constitucional del Ministerio Público y establece que es el organismo profesional especializado responsable de la representación, defensa, protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria. Esto significa que no podemos utilizar al Ministerio Público para perseguir ámbitos personales y particulares, sino de un colectivo, del colectivo para el cual el soberano le ha dado esa facultad. El soberano, entiéndase, la población de este Estado de Honduras, a través de los mecanismos que ya conocemos. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha violentado el principio de independencia que tiene y rige constitucionalmente al Ministerio Público. El expresidente Manuel Zelaya Rosales fue consultado sobre este tema y esto fue lo que dijo. Creo que con esta decisión que está tomando el Congreso, existe como una nueva visión del monopolio que tiene la Fiscalía General del Estado, porque hasta el momento el fiscal general del Estado es el quien designa qué caso o qué causa puede estar motivada con las suficientes pruebas para llevarla a un proceso ya judicial. Y en esto el Congreso ha decidido que ahora la UFERPO podrá también ejercer ese procedimiento. Entonces hay como una combinación en cuanto a esta iniciativa, como dije y expresamente, es del Congreso Nacional, y lo cual yo solo estoy dando mis opiniones. La señora presidenta, Xiomara Castro, fue consultada también sobre el tema y esto dijo. Bueno, ¿qué les podemos decir? Nosotros lo que necesitamos es que haya justicia, que tengan los instrumentos necesarios para que nos puedan garantizar, especialmente en esos casos que han sido señalados, que haya una verdadera justicia. Yo creo que el pueblo está esperando respuestas en ese sentido. Opiniones que enriquecen este debate en relación a este tema de trascendental importancia. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Este decreto ley aprobado por el Congreso Nacional está pendiente de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ¿verdad, doctor? Muy bien. Y establece el artículo 4 que la autorización concedida en el artículo 1 de este decreto durará hasta que tome posesión un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto como titulares del Ministerio Público.
Volvemos de nuevo a la ronda inicial. Doctor Yahvé Savillón, ¿cómo explica eso usted que esto va a durar nada más mientras se elige un nuevo fiscal? Esto de quitarle los candados al UFERCO, que pueda actuar de oficio y sin pedir permiso. Bueno, esto es porque en el reglamento interno a veces del Ministerio Público es duro con algunas fiscalías, que no debería ser, especialmente la de Luis Javier Santos, y es permisible con otras. Entonces, nosotros aspiramos, como ciudadanos, como congresistas, que el nuevo fiscal general y el nuevo fiscal adjunto simple y sencillamente deje actuar a los fiscales como dice en su reglamento interno. Aquí a mí me hubiera gustado que hubieran tomado también en consideración la opinión del fiscal. Para mí es uno de los fiscales que ha funcionado en el país, el fiscal de Mundo Orellana, donde también dio su opinión acerca de este proyecto de decreto. ¿Y por qué? Porque, como él bien lo sabe, y él bien lo manifestó en su exposición cuando le preguntaron este tema, el fiscal general no debe ser piedra de tropiezo para que ninguno de los fiscales, sea quien sea, sabemos los intereses que se mueven, y el fiscal del UFERCO está tocando intereses poderosos. Es por eso que es el único que le pone algunas trabas para referirse a algunos temas, para poder actuar de oficio sobre pues algunos requerimientos que ya están preparados y que ya están listos. Entonces, aspiramos nosotros que el nuevo fiscal general y adjunto que se elija por todas las fuerzas políticas sea y actúe en base a ley. Si no, pues bueno, yo creo que esto se puede perfectamente volver a meter a la Cámara Legislativa y ese es un mensaje claro para el nuevo fiscal que venga, general y el nuevo fiscal adjunto, que el Congreso Nacional, si ellos no hacen el trabajo de la forma correcta, perfectamente se puede volver a meter este proyecto de decreto. Don Mario Segura. Fíjese que esta es la gran interrogante que tenemos. Más bien me gustaría que la compañera Fátima le explicara por qué solo el periodo del fiscal. ¿Verdad? Y yo creo, Renato, que mire, los políticos tenemos un serio problema, Renato. Somos tan vivos que creemos que toda la gente es tonta. ¿Verdad? Y sabemos que viene la elección del nuevo fiscal y de qué partido. ¿Cree que usted qué va a hacer? ¿Usted cree que va a ser liberal? ¿O que va a ser cachureco? Imagínese usted. ¿De qué partido va a ser? Entonces me imagino que no van a querer que el nuevo fiscal tenga esta traba o tal vez ya termina la corrupción, ¿verdad? Que ojalá que así fuese, ¿verdad? Eso sería un gran logro que todos lo aplaudirían. Pero es la duda y a mí me gustaría mejor, le daría el tiempo que a mí me corresponde a la compañera Fátima para que nos diga por qué solo es el periodo dura el fiscal, ¿verdad? Muy bien. Abogada Mena. Bueno, este fue uno de los principales temas que fue ampliamente debatido durante la comisión, de cuál es el periodo que se le debería de dar a este decreto. Y bueno, el criterio que se escogió es pues darle hasta la elección del nuevo fiscal, porque realmente las condiciones dentro de la ley, el reglamento está para que todas las unidades fiscales estén al mismo nivel. Sin embargo, de forma arbitraria, el actual fiscal general ha venido trabajando de forma discriminada a esta fiscalía. Y yo le voy a dar un caso. Usted sabe, licenciado Melgar, que según exfuncionarios de la Maxi, en el caso Pandora eran 74 los implicados que debían ser judicializados para el caso Pandora. Sin embargo, después de una jornada de trabajo del equipo del fiscal general, se redujo este número a 32, aduciendo de que ya habían otras líneas de investigación, líneas que nunca se judicializaron. Aparte, este fiscal ha emitido directrices para que los fiscales, al momento de los juicios, estos son juicios de alto impacto. Vemos que después de los juicios, los defensores de los implicados en actos de corrupción salen a defender sus posturas a lo público. Sin embargo, a los fiscales se les pone un bozal y no se les permite dar ningún tipo de opinión ni criterio a la prensa para poder defender esa información que ya es pública porque está en los juicios. Entonces nosotros entendemos de que la ley del Ministerio Público viene, cuida y ampara a todos los fiscales, pero es el trato actual que se le está dando de forma diferenciada únicamente a los fiscales que luchan contra la corrupción. Por eso nosotros esperamos que en el marco de un nuevo proceso de elección de fiscal que será en agosto, a donde vamos a ocupar de todas las bancadas,
incluyendo la bancada del Partido Nacional, porque se necesitan 86 votos, pues mediante procesos transparentes podemos tener una fiscalía pues que realmente cumpla y aplique su ley. Pero si la preocupación o el deseo es que le ampliemos el término, como lo he escuchado al compañero Segura, incluso en una intervención que tuvimos con el diputado Zambrano, pues nosotros estamos en toda la disposición de generarle más protección y ampliarle el plazo a la UFERCO para que pueda investigar y seguir en el ejercicio de estas atribuciones, independientemente de la fiscalía que se encuentre de turno. Gracias, además, esta es una plataforma que nos va a permitir que la CICI, cuando venga, pueda trabajar con estos fiscales, obviamente, después de un proceso de selección del personal. Muy bien, gracias, abogada Mena. Abogado Zambrano, por favor. Sí, breve un par de temas, Ricardo. El primero, sí violenta la independencia y crea un ente y un ministerio público nuevo paralelo al fiscal general y al Ministerio Público actual. Segundo, solo establece en el periodo de tiempo que le falta al fiscal actual, o sea, septiembre del 2023, porque cuando ellos quieran imponer un fiscal afín al libre, porque no va a ser ni colorado ni cachureco, como dice Segura, va a ser ñángara, como dicen en estos pueblos, afín al libre, no va a ocupar y va a ser un estorbo para ellos que sea independiente y paralelo a la UFERCO. No nos engañemos, hombre. Déjense de cuentos de que más adelante hay que revisar si se le da ampliación o no. Segundo, he escuchado a la compañera Fátima y a muchos de Libre hablar del pasado, hablar de que pactos de impunidad. Yo le digo aquí a Fátima, que es directiva de la directiva ilegal, igual ya ve de la directiva legal, que los retos, si tanto hablan de transparencia, si tanto hablan de luchar contra la impunidad, presente el martes, convoque a sesión, deroguemos todos los decretos que dijo Fátima, pero a la par deroguemos el pacto de impunidad aprobado por ustedes, en la cual le otorgaron cartas de libertad a todos los funcionarios de 2006-2009 y que ese decreto diga que se revocan todas las cartas de libertad extendidas al amparo de ese decreto. Y ahí estamos hablando y les voy a creer y Honduras les va a aplaudir y va a decir, hoy sí, vamos en la ruta correcta. Vamos en la ruta de la transparencia, de la lucha contra la impunidad. De lo contrario, ustedes se están acobijando con el mayor pacto de impunidad. Y decirle, Gardo, aquí al pueblo para que nos entiendan sencillo, ¿por qué es independiente y es paralelo a este organismo? Vámonos a la práctica, porque no va a tener jefe. El jefe constitucionalmente es el fiscal general. ¿Sabe cómo sería un ejemplo clarito? Actualmente, la presidenta, que está electa legítimamente, el designado presidencial, que es Narrala, ¿por qué no las invito, Fátima? Ya ve, presentemos este mismo decreto con las mismas especificaciones, cambiando un par de atribuciones para el Poder Ejecutivo, en la cual Narrala, que por Narrala ganó Libre, sin Narrala no se suma, no gana, y le damos la independencia a Narrala, que él pueda remover ministros, que él le ordene a los ministros qué hacer, que él establezca e implemente sus programas de gobierno, que no se calle y ande en los medios de comunicación diciendo que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. ¿Por qué no le damos la independencia a Narrala? Si tanto hablan que este decreto del Ministerio Público no le da independencia al fiscal de UFERCO, porque dicen que no es, entonces aprobemos lo mismo al Poder Ejecutivo, démosle la independencia al designado Narrala para que trabaje por Honduras. Y ahí también les voy a decir, es cierto, este decreto es bueno. Bueno, vamos a un corte comercial. Haciendo referencia a lo que usted decía, y me parece un buen detalle, incluir la opinión del abogado Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, y actualmente es ministro de Transparencia, de Transparencia, ¿verdad? Y de lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué dijo sobre este tema? Tenemos ahí en su cuenta de redes sociales. Dijo, con la eliminación de las ataduras que impedían la actuación de UFERCO, el Congreso inaugura una nueva y auténtica etapa en la lucha contra la corrupción y la impunidad, allanando el camino para el establecimiento de la CICI, de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Vamos a la pausa comercial, pero cuando regresemos, otra opinión sobre un ingrediente adicional a este tema, al foro de hoy, al debate de esta noche. La opinión del Ministerio Público, porque todo esto tiene que ver con ese rótulo que está ahí, es Ministerio Público. ¿Qué dijo el Ministerio Público sobre esto que se aprobó por la bancada, por 7 diputados del Partido Liberal? 6 o 7. 6 o 7 del partido, ¿no se sabe cuántos? Ahí se pueden ver porque muchos dicen que no había quórum. Bueno,
Lo podemos contar y salir de dudas. Es otro tema, Porque si es había o una no había ventaja quórum. y hay que agradecérselo al presidente Redondo, la transparencia con la que está dando la votación. Bueno, entonces tenemos diputados del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras y Libre, los que aprobaron esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijo el Ministerio Público? El de la Democracia Cristiana y también el curul del Partido Anticorrupción a través del diputado Jorge Gaído. Muy bien. ¿Qué dijo el Ministerio Público sobre esto? Adelantemos en la cuenta de redes sociales. El Ministerio Público dijo: apoyamos la lucha contra la corrupción y afirmamos que para fortalecer el Estado de Derecho, con un fiscal del mismo rango que el fiscal general de la República, se requiere de una reforma constitucional. Este es uno de 2 tweets sobre ese tema. Ya volvemos. Esto, ¿qué ha dicho el Ministerio Público sobre ese tema? El Ministerio Público en su cuenta de redes sociales ha dicho lo siguiente. Vamos a mostrar los 2 tweets. 1. Apoyamos la lucha contra la corrupción y afirmamos que para fortalecer el Estado de Derecho, con un fiscal del mismo rango que el fiscal general de la República, se requiere de una reforma constitucional. 2. No hacerlo sentaría un precedente que podría fragmentar toda nuestra institucionalidad al no respetarse los procesos de selección de autoridades de rango constitucional. Bueno, a mí me gustaría preguntarle muy respetuosamente al fiscal general por qué no se pronunció de esa forma tan enérgica cuando se violó la Constitución de la República con la reelección ilegal del señor que está pues en Nueva York. Me hubiera gustado que lo hubiera hecho y que él incluso hubiera puesto sus buenos oficios cuando 17 o 19 diputados fueron a hacer ese acto ilegal e inconstitucional de aprobar una reelección ilegal. Desde ahí, pues, a mi juicio, pierde credibilidad del compañero y en ningún momento aquí se está haciendo y se está queriendo poner una paralela. Simple y sencillamente se le está dando las mismas atribuciones que tenía la UFESIC, que ahora se llama UFERCO, cuando estaba la MASI. Mire, aquí nosotros tenemos bien claro el mandato como Comisión Anticorrupción que el compañero Luis Redondo y la compañera Xiomara Castro, tanto presidente del Ejecutivo como Legislativo, nos han mandado a hacer. Y le voy a decir, tenemos la enorme responsabilidad, Fátima, que bien preside la Comisión Anticorrupción, se está desmontando un andamiaje jurídico que nos ha impedido avanzar en la lucha contra la corrupción. Ya derogamos la ley de secretos, eso es un paso importante, pero también 3 decretos que la compañera Fátima nos mencionó, el decreto 116-2019, que es una ley especial para gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos. Eso, la UFERCO ya tiene bien avanzados los expedientes con esas ONG que drenaron miles de millones de lempiras. También, como Comisión Anticorrupción, derogamos el proyecto de decreto que le quitaba las atribuciones a la Fiscalía de poder secuestrar documentos y sin antes pedirle que el Tribunal Superior de Cuentas le mandara los expedientes. Y el último, que bien había dicho la compañera Fátima, es el decreto 93-2021, que se trata de derogación de los artículos 102, bueno, son un montón de artículos, son como cerca de 20 artículos del Código Penal. Todo este andamiaje jurídico se creó para que estos casos de alto impacto, estos casos que ya están identificados, no se pudiera avanzar. Modificaron la ley de lavado de activos, modificaron leyes del Código Penal, donde prácticamente las leyes para los corruptos son irrisorias, y ese tipo de cosas nosotros como Comisión Anticorrupción tenemos bien claro que hay que desmontar ese andamiaje jurídico y estamos, yo creo que igual que la compañera Fátima, no tendríamos ningún problema de ser vigilantes. Yo sí tengo una característica, mi forma de pensar y de actuar va en consonancia con mis acciones. Y si el fiscal general, independientemente del partido que sea, que no debería ser así, debería ser un fiscal independiente, con la suficiente independencia para que acuse sea quien sea. Si ese fiscal
Yo creo que tanto la compañera Fátima como su servidor, perfectamente podemos presentar este mismo proyecto de decreto para que el fiscal actúe como la ley realmente le manda. Le metemos un poquito de acelerador al tema porque nos estamos ya quedando un poco sin tiempo. Don Mario Segura, por favor, sobre la reacción del Ministerio Público. O no sé si usted quería dar alguna opinión. Siento que es una reacción tibia y comparto lo que dice Yahvé. Deberían de haber reaccionado también en casos que el pueblo se los pidió, como el caso de la reelección. Aquí el temor que tenemos, y no podemos dudar, que el gobierno anterior hizo actos de corrupción que todo el mundo lo sabe. Pero lo que no queremos nosotros es que con el afán de corregirlo vayamos a hacer un andamiaje de persecución y que lo que le llamemos justicia se convierta en persecución política. Yo creo que es una tarea de todos los que somos electos en el Congreso, los que estamos en el Congreso, en cuidar la democracia de este país. Mire, muchos sufrieron. Aquí con la ley de amnistía, yo le he dicho con claridad, carácter personal. Yo la he defendido porque yo la sufrí. Yo fui de los que voté contra el golpe de Estado. Y cuando doña Xiomara estuvo en el paraíso, nos persiguieron, nos tirotearon la casa, nos fueron a militarizar la finca. Yo sí sufrí y sé que en muchos de esos casos es importante que tengan la amnistía. Así es de que lo que yo espero es que todo lo que se haga en el Congreso se haga para bien. Y también lo otro que lo dialoguemos, doctor, claro, compañera claro. Fátima y Tomás. Si a ese Congreso a eso vamos a construir consenso, a dialogar, ¿verdad? Yo sí tengo la fe y la esperanza de que las cosas van a mejorar. No compartimos el proyecto porque no lo socializaron con nosotros, no lo entendimos. Al final hubieron muchas preguntas como la que hoy hemos hecho aquí en público que no nos dieron respuesta. Abogada Mena. Bueno, no comparto el criterio del fiscal. No, en ningún momento estamos generando ninguna paralela. El Ministerio Público es una institución y el titular, si bien es cierto, es el fiscal general. Hay un principio que se desarrolla dentro de la misma ley, como bien lo señalaba el compañero Segura, que es la delegación de funciones. Y todos los fiscales actúan en representación del fiscal y actúan de oficio en el ejercicio de las acciones que tienen su jurisdicción, es decir, su mandato en temas de corrupción, en temas de medio ambiente, en temas de mujer. Así que lo único que hace este decreto es permitir que la UFERCO tenga el mismo nivel que tienen las fiscalías y que desafortunadamente el fiscal general pues le ha venido básicamente a poner la bota en el cuello a la fiscalía que ha venido haciendo trabajo exitoso en la desarticulación de redes de corrupción. Además, nosotros estamos cumpliendo con las recomendaciones del examen periódico universal. Quisiera citar una de ellas que dice fortalecer su compromiso de luchar contra la corrupción, aumentando la financiación de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, y eliminando las barreras jurídicas y políticas para que la organización pueda contratar personal adicional. Nosotros estamos aquí cumpliendo con recomendaciones para que la UFERCO pueda realizar su trabajo, que pueda trabajar en igualdad de condiciones y que permita la desarticulación de redes de corrupción. Urgimos la pronta instalación de una CICI en Honduras y esperamos que antes de la elección del nuevo fiscal tengamos también un andamiaje claro de cómo va a trabajar este mecanismo para desarticular las redes que operan en el país. Nosotros pues creemos de que es importante que la CICI se instale lo más pronto posible y estoy segura, como ya lo hemos visto a través de diferentes tweets de la comunidad internacional que respaldan este tipo de iniciativas para poder permitir y allanar el camino para que se instale la CICI en el país y que la UFERCO pueda realizar su trabajo. UFERCO, que tras el asesinato de la Masi fue desafortunadamente abandonada. Y gracias, que hoy abogada el Congreso Mena. Nacional del Pueblo le está dando un respiro. Gracias, abogada Mena. 2 minutos y medio, por favor, abogado Tomás Zambrano, si es tan amable. Para cerrar, Edgardo, la CICI no creo que venga al país por las decisiones ilegales y corruptas que está tomando este Congreso y este gobierno. Ellos mismos ya están justificando, Edgardo. Yo miré mensajes este fin de semana de la gente que maneja la directiva ilegal y corrupta de este Congreso, de que si viene la CICI está bien, pero si no viene tienen la UFERCO, porque saben que la CICI no se va a prestar este juego de perseguir políticamente a todos los opositores de este gobierno. Primero la CICI les va a pedir que deroguen el pacto de impunidad, no lo van a hacer, porque ya tienen las cartas de libertad todos estos funcionarios.
La CICI o la ONU les va a pedir que legalicen la directiva ilegal, no lo van a hacer. Le van a decir que legalicen el tema del procurador, no lo van a hacer. Le van a decir que legalice este tema de la ilegalidad de paralela al Ministerio Público y no lo van a hacer. Todo, Edgardo, apunta a que lo que se viene en el país es persecución política para todos los grupos, sectores que se opongan a este gobierno, y que no viene la CICI, y que realmente da pesar por este país. Si no nos unimos todos, si no dialogamos, si no le traemos paz desde la presidenta, que es la que está obligada a traerle paz y reconciliación a este país, vamos a seguir llenos de odio, divididos y aquí culpándonos unos a otros. Y lastimosamente hoy escucho a los que criticaron los 8 años anteriores, que decían que este decreto no se había aprobado de la manera correcta. Hoy han salido, como dicen, corregidos y aumentados, y las ilegalidades que ellos querían señalar, hoy se los digo a ustedes, las ilegalidades las están cometiendo, y tarde o temprano también los va a señalar el pueblo y la justicia a ustedes, compañeros. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Bueno, muchas gracias, doctor Yavesa Villón, por haber aceptado la invitación. Don Yavesa Villón, diputado del Libre, departamento de Comayagua, el doctor Savillón y miembro de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional. Don Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Abogada Fátima Mena, también ella es integrante de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, diputada del PSH, Partido Salvador de Honduras por el departamento de Cortés. Gracias por acompañarnos desde San Pedro Sula, abogada Mena. Y a don Tomás Zambrano, gracias por acompañarnos también desde Nacaome, Valle. Él es el jefe de la bancada del Partido Nacional. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.